por conectarse en esta tarde lluviosa, nos vamos a entretener un rato. La verdad que es un honor para mí poder tener esta conversación con dos queridísimos colegas. En primer lugar, por supuesto, tenemos el honor de contar con Mauricio Fares. A Mauricio Fares seguro ya lo conocen, pero les cuento que él es investigador del CONICET, abocado exclusivamente al estudio de la esclerosis múltiple, es el director del Centro de Investigaciones en Neuroinmunología de FLENI, CIEN, y también es el fundador de Entelai, que es una empresa que se dedica al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial aplicada no solo a la esclerosis múltiple, sino también a otras enfermedades. Así que bueno, Mauricio, un placer contar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes, Emma, por la invitación, así que un gusto poder tener esta conversación. Ojalá la próxima sea café por medio en vivo y en directo, pero bueno, y gracias a todos los que se unieron y nos están acompañando. Muchas gracias, y bueno, y por supuesto mi queridísimo colega del Hospital Ramos Mejía, el doctor Ricardo Alonso, él es neurólogo de CUEM, del Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, y también especialista en esclerosis múltiple del Sanatorio Güemes, así que, bueno, muchísimas gracias también por conectarse, y un placer poder organizar esto con Ricky. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta pequeña charla sobre esta noticia que, bueno, nos sorprendió a todos la semana pasada en relación al virus Epstein-Barr, ¿no, Ricky? Sí, la idea es un poco, bueno, traer algunos conceptos viejos, porque creemos que esto del virus es nuevo. Creo que Mauricio nos va a refrescar un poquito la memoria y nos va a contar desde hace cuánto venimos pensando en esta posibilidad causal entre el virus y la esclerosis múltiple, en esta asociación. También qué otras cosas tenemos para pensar en la relación entre el virus y la esclerosis múltiple. Y también vamos a profundizar un poco más, entre otros factores de riesgo, en la interacción de factores de riesgo. Vamos a contar el estudio este que salió por todos lados y por todas las páginas y noticieros y diarios, tanto portales locales como extranjeros. Y también vamos a hablar al final, que creo que muchos pacientes están conectados por este tema, de ver si hay otros objetivos terapéuticos, o si se abren ventanas terapéuticas y cuáles están abiertas a partir de todo lo que se está hablando en la relación de la esclerosis múltiple y el virus. Yo voy a oficiar un poco de locutor, de entrevistador, pero también me voy a meter, voy a opinar, y también ustedes pueden hacer lo mismo. Esta es una charla entre amigos que estamos acá conectados en Instagram, y quiero decirles que en este momento hay más de 200 personas conectadas, así que va a ser muy interesante. Antes que nada, quiero refrescar un poco el concepto desde lo que nosotros pensamos que es la fisiopatología de la enfermedad para los pacientes, cuál es la cascada de eventos que tienen que darse para que una persona tenga esclerosis múltiple. Sabemos que es una enfermedad que se cree que es de etiología desconocida, pero vamos a ver si realmente es de etiología desconocida, y que hay un mecanismo inmunológico que se produce desde el inicio de la enfermedad, y que comienza en la vía periférica, o sea, fuera del sistema nervioso central, pero después este mecanismo inmunológico se perpetúa en el sistema nervioso central. No sé si, Bere, vos querés contarnos de este mecanismo fisiopatológico, de este mecanismo lesional de la enfermedad, qué implicancia tiene el virus de Epstein-Barr y qué otros factores tendríamos que tener en cuenta. Sí, en primer lugar, esto de que sí, es cierto, al día de hoy quizás la teoría, nosotros nos manejamos con teorías, ¿no? Con hipótesis. Quizás la más aceptada en el mundo científico es que existe un trastorno en el sistema inmune, en donde el sistema inmune en la sangre se equivoca y actúa contra nuestro propio cuerpo y genera una serie de anticuerpos y células que luego van a pasar lo que se llama la barrera hematoencefálica, la van a atravesar para ingresar al sistema nervioso central y allí provocar el daño, digamos, que es lo que después provoca la aparición de los síntomas, ¿no? Estas placas que nosotros le llamamos desmielinizantes, que son áreas en las cuales la mielina que rodea los nervios, que hace que los nervios funcionen bien, que las neuronas funcionen bien, está dañada. Pero sí es verdad esto que decís, de que aparentemente esto empieza primero en la sangre y después esto pasa al sistema nervioso central. Y bueno, causas
se habla de una conjunción de causas que tienen que aparecer, digamos que son, por un lado está la genética y por otro lado está el ambiente, y entonces ahí, dentro de lo que es el ambiente, ubicamos al virus Epstein-Barr, entre otras causas, ¿no? Sabemos que este virus tiene una preferencia, una predilección por infectar y alojarse crónicamente en los linfocitos B, que es uno de los tipos celulares que existen en nuestro organismo. ¿Esto podría ser, Mauricio, el puntapié inicial de la enfermedad? Sabemos que, si lo pensamos en la esclerosis múltiple como un partido de fútbol, ¿sí? Y sabemos que en un partido de fútbol tienen que participar muchos jugadores para que se llegue a un gol y para que un equipo gane y para que pase algo dentro del partido de fútbol. Pero sabemos que alguien tiene que sacar desde el medio, alguien tiene que dar el puntazo inicial. Ese puntazo inicial, para vos, ¿podría ser la infección del virus Epstein-Barr? Y en ese caso, ¿cómo la tendríamos que pensar a esta infección? Bien, ahí es muy interesante lo que plantean y efectivamente una de las preguntas clave para los investigadores en esclerosis múltiple es por qué algunas personas desarrollan esclerosis múltiple y por qué otras personas no. Si bien es una enfermedad en la cual trabajamos activamente y que sabemos al número de personas que afecta, no es una enfermedad que afecta al 80% de la población, al 90% de la población, al 50%. Es una enfermedad que afecta a un porcentaje relativamente pequeño, más allá de las consecuencias y del trabajo que hagamos con esas personas. Entonces, ahí sabemos que la genética tiene un rol que modesto, o sea, no es una enfermedad genética, es decir, uno tiene un gen y desarrolla la enfermedad, y ahí es donde los factores ambientales, como el virus, es una hipótesis muy atractiva, es decir, yo me contagio de un virus, ese virus hace que yo me agarre la enfermedad. Ahí me están avisando que se escucha bajo, así que voy a ver si, no sé si son los auriculares, voy a probar. Yo te escucho bien, Mauri. Por ahí, Yo también te escucho bien, sí, sí. Voy a gritar un poco más, si no, pero porque ahí justo alguien puso que se escucha medio bajo. luris.ok. Entonces, Sí. voy a intentar subir, perdón para los que los aturdo. Entonces, ahí es la hipótesis de que un virus desencadene la enfermedad es bastante atractiva en ese sentido, es decir, una persona que a igual condición genética de otra se contagia de un virus y empieza a desarrollar la enfermedad. Y esto es algo que se viene planteando desde hace 50, 60 años, no es algo nuevo en ese sentido, y siempre hubo como los sospechosos de siempre. Dentro de todos los virus que se conocen, hay algunos candidatos que siempre fueron los que estaban en la línea. Y el Epstein-Barr, por lejos, siempre fue el virus que más se sospechó por algunas características que ahora vamos a mencionar cuando quizás empecemos a entrar un poco más en el trabajo este. Pero el Epstein-Barr, el citomegalovirus, algunos virus del herpes, siempre se estudiaron muy en detalle como los sospechosos en relación a el puntapié, como vos decís, que causa la enfermedad. Y hasta ahora, hasta hace unos años, quedaban en hipótesis, no estaba tan claro. Hoy quizás cada vez está más claro, se fueron descartando jugadores y hoy queda cada vez más claro que el virus de Epstein-Barr es uno de esos jugadores. Si es el único, es un tema. Hoy lo vemos como una causa necesaria, es decir, quizás si uno no tiene el virus, la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple es muy, muy baja, prácticamente nula, pero se necesitan otras cosas para tener la enfermedad, ¿sí? No solo el virus de Epstein-Barr, sino un poquito de predisposición. Hoy lo vemos como vos decís, si decís, siguiendo la analogía del fútbol, es uno de los jugadores que saca el medio, pero hay otros que todavía quedan descubrir o terminar de desarrollar. Sigo un poco pensando en esta analogía de sacar del medio y en este mecanismo que puede tener el virus, y le pregunto a cualquiera de ustedes dos, teniendo en cuenta que hay pacientes y colegas del otro lado, o sea que es difícil por ahí un vocabulario en común, pero vamos a tratar de ser los más explícitos y poder explicar bien para que todos entendamos. ¿Cuál sería el mecanismo, cuáles piensan ustedes? No debe haber uno, me imagino, que sería el mecanismo por el cual
Porque sabemos que, no sé si estoy equivocado, casi el 95 o aproximadamente el 95% de la población mundial ha tenido contacto con este virus, de acuerdo a diferentes estudios epidemiológicos. Probablemente nosotros tres, los tres, o alguno, o por lo menos dos de nosotros tres, tenga este virus si hacemos algún análisis para poder saber si lo tenemos. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual entonces la infección de este virus produce en las personas susceptibles genéticamente? O sea, tenemos que tener una predisposición, o sea, no todo lo podríamos generar, pero ¿cuál sería el mecanismo en el cual esa persona susceptible podría después desencadenar el mecanismo inmunológico? Yo les voy a decir algunos de los cuales a mí me interesa que ustedes me comenten. No sé si son todos estos, si son algunos, si estoy equivocado y no es ninguno de los que les estoy contando. Puede ser que los pacientes con esclerosis múltiple puedan de alguna forma controlar menos la infección crónica y este pasaje a este virus a una situación latente que una persona normal. O sea, nosotros tenemos células que nos pueden defender contra infecciones virales. Una de ellas son los linfocitos T. Sabemos que este virus se aloja dentro de los linfocitos B y hace algunos cambios en el linfocito B porque también el virus como que comparte su material genético al linfocito B para poder evitar ser destruido y vivir en forma latente en ese linfocito T, B. Pero sabemos que si tenemos un linfocito, un sistema inmunológico con linfocitos T capaces de poder resolver esta situación, probablemente esta infección crónica o en estado de latencia no sería la misma. ¿Podría ser el mecanismo principal, tener una deficiencia de nuestros linfocitos T para poder prevenir esto? Tengamos este concepto futuro cuando hablemos de tratamiento. Y la otra pregunta, si podría existir un mecanismo de imitación molecular, nosotros le decimos mimetismo molecular, o sea, el virus tiene algo muy parecido que va a hacer que nuestro organismo, al reaccionar contra este virus, que tiene algo muy parecido contra nuestro cerebro, también reaccione en forma cruzada contra nuestro cerebro. El virus desarrollar proteínas o hacer que se desarrollen o que en la periferia de los ganglios linfáticos haya proteínas los cuales puedan favorecer este mecanismo molecular. ¿Ustedes creen que puede estos mecanismos que les estoy comentando, el de los linfocitos T, el del mimetismo molecular por algunas proteínas del virus, o la alfa cristalina, o alguno de estos, ser el mecanismo después que unas personas tengan y otras no la enfermedad? Hay varias, digamos, hasta ahora todo eso queda todavía en el punto de vista de las hipótesis. Concretamente para el virus de Epstein-Barr no se ha podido demostrar, como sí el caso de otras infecciones para otras enfermedades, y es una de las áreas donde, si queremos hablar de tratamientos o intervenciones, claramente hay que entender el mecanismo por el cual el Epstein-Barr contribuye con el desarrollo de la enfermedad. Quizás un paso antes de entender el mecanismo y un poco quizás para la gente que está sumándose y quiere entender un poco del trabajo, por ahí propongo que resumamos un poco este hallazgo que fue tan mencionado. Y ahí es un poco lo que encontraron los investigadores, en realidad es una actualización de un estudio publicado hace 10 años, ¿sí? En el 2010, 12 años, estos investigadores de la Universidad de Harvard, lo que intentaron encontrar es, bueno, si queremos investigar si el virus de Epstein-Barr causa la esclerosis múltiple, ¿cómo hacemos para investigar eso? Sabiendo que el 95% de la población, si no más, está infectada con el virus de Epstein-Barr. Entonces, ahí datos de ellos y datos de todo el mundo. De hecho, aquí en Argentina nosotros estamos haciendo un trabajo en donde yo personalmente sé que tuve Epstein-Barr y el 100% de los pacientes en nuestras manos en Argentina. Es un estudio que hicimos en colaboración con la doctora Balbuena del Hospital de Clínicas, el doctor Kohler de La Pampa y otros centros. Lo que mostramos es que el 100% de las personas en Argentina, o el 98%, tuvieron Epstein-Barr. O sea, todo el mundo tiene Epstein-Barr. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para investigar si un virus causa una enfermedad, si todo el mundo, incluso los que no tienen la enfermedad, desarrollan eso? Entonces, la forma inteligente que buscaron estos investigadores es, tomaron un grupo muy, muy grande de personas, que son el personal militar de Estados Unidos, más de 10 millones de personas,
Y de esas 10 millones de personas, obviamente había un porcentaje muy chiquito de personas que no habían estado expuestos. Son personas jóvenes de 20 años que no habían tenido ni mononucleosis, que es una manifestación de la infección de Epstein-Barr, aunque muchos pueden estar infectados sin tener mononucleosis, y los siguieron en el tiempo. El personal militar se tiene que sacar sangre regularmente. Entonces, lo que vieron es que las personas, a lo largo del tiempo, de esos 10 millones de personas, 900 personas terminaron teniendo esclerosis múltiple, y lo que vieron estudiaron la sangre antes de que desarrollen esclerosis múltiple. Y lo que vieron es que las personas que eran negativas para Epstein-Barr solo desarrollaron esclerosis múltiple después de haber estado infectado con el virus de Epstein-Barr. Y que, por lo tanto, estimaron que haberse infectado con Epstein-Barr aumentaba 32 veces el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y eso se mide en sangre, que es un estudio muy sencillo, o sea, es un estudio de serología para anticuerpos contra Epstein-Barr. Se puede, digamos, algo que se hace de rutina, se pide anticuerpo anti-EBNA o BCA para la gente que alguna vez se quiera hacer. Y la verdad que la mayoría va a ver que es positivo. Entonces ellos vieron que hubo una sola persona que no fue positiva, pero lo que demostraron de manera muy prolija, en un volumen muy grande, es que si no tenías Epstein-Barr, era muy raro, prácticamente imposible, desarrollar esclerosis múltiple. Entonces, el argumento de ellos hace 10 años, y en esta actualización, que lo único que cambió es que agregaron más pacientes, es decir, bueno, tenemos un número muy grande de personas estudiadas, y efectivamente, para poder desarrollar la enfermedad, tenés que haber estado infectado con el virus de Epstein-Barr. Es una causa necesaria, es un paso necesario para desarrollar la enfermedad. Que hay otros factores, los autores argumentan seguramente, ¿sí? Sabemos que hay un poquitito de la genética, sabemos que puede haber un poquitito, pero ellos siempre fue un grupo de investigadores muy fuerte en cuanto a proponiendo esta hipótesis de que el Epstein-Barr es una causa necesaria. Como todo trabajo científico, tiene puntos muy fuertes, como puede ser el volumen de casos, y también tienen puntos que uno sabe que pueden mejorarse o que tienen que estudiarse más a futuro. Una de las cosas que ellos discuten y que después obviamente hay que, antes de avanzar, es lo que Ricardo vos mencionabas, es decir, bueno, fantástico, tenemos evidencia fuerte desde el punto de vista epidemiológico, ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque, ¿por qué no pasa con otro virus? ¿Por qué no pasa con el COVID? ¿Por qué no pasa con cualquier otro virus? Entender ese mecanismo va a ser clave si uno quiere bloquear esto. Porque uno dice, bueno, vacuno a toda la población. Ahora, vacunar a 10 millones de personas para prevenir una enfermedad, potencialmente prevenir, porque si no se sabe el mecanismo tampoco se puede garantizar. Prevenir una enfermedad en 900 personas es un tema, desde el punto de vista de la salud pública, complejo y discutible. Con lo cual, el hallazgo de estos investigadores es muy interesante, es muy importante, es una reedición de hallazgos que ya se vienen trabajando y ya se vienen pensando, y deja ahora un poco, mete presión a las personas que estamos en este rubro investigando, como nuestro grupo que está trabajando en Epstein-Barr hace varios años, a decir, bueno, tenemos que seguir buscando esta causa para decir, bueno, ya sabemos que es una causa necesaria, ahora entendamos por qué ocurre esto, ya sabemos que en Argentina este fenómeno también se da igual, y ahora entendamos por qué ocurre. Y ahí es donde están todas las hipótesis que vos mencionaste, Ricardo, están abiertas y estamos tratando de entenderlos, pero todavía no hay lamentablemente un mecanismo muy claro. No sé si Bere tenés Mauricio, en y ese vos sentido. sabemos que estás investigando, además de este estudio que hiciste, digamos, con pacientes en Argentina, con la doctora Balbuena, con el doctor Kohler, en colaboración, sabemos que además también estás con colegas tuyos de Harvard, estudiando un poco estos mecanismos. ¿Nos podés hablar así, como para que podamos entender todos, un poco esto que estás estudiando vos de los mecanismos en colaboración con los colegas de Harvard, si tiene que ver o no con alguna de estas hipótesis que Ricky nos mencionaba? Exacto. Bueno, ahí conmigo está trabajando Evelyn Heck, que es una estudiante de doctorado de CONICET, que está hace ya un par de años, y hace poquito ganó una beca muy importante
para poder ir a Estados Unidos a terminar parte de los estudios. Hay cosas que se pueden hacer aquí en Argentina, hay cosas que se pueden hacer en centros de referencia y siempre está bueno el intercambio científico. Entonces, Evelyn está trabajando hace varios años en contestar esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Epstein-Barr causa esto? Y nosotros, dentro de esta gran pregunta, sí que no es una pregunta sencilla, tenemos varias líneas de investigación. La primera que nos hicimos fue la que Ricky mencionó al principio, que es decir, bueno, los pacientes son distintos. Al que los pacientes son distintos es algo que en Argentina se estudió, colegas del Hospital Italiano hace un tiempo publicaron que la genética de los pacientes con esclerosis múltiple, que estaba reportado que hay una molécula que se llama HLA, los pacientes suelen tener algunas variantes como alguna forma distinta, también de alguna manera se reproducía aquí en Argentina. Entonces eso fue por un lado decir, bueno, los pacientes son distintos, reciben al virus distinto y el virus, por lo tanto, como el huésped es distinto, ataca más, es distinto, inflama más el cerebro y de esa manera. Entonces ese fue nuestro primer punto de partida, las personas son distintas porque ya había alguna evidencia genética. Y la verdad es que eso, como a veces en la ciencia, no nada es lineal, resultó ser un punto de partida que no fue tan así, al menos no parece ser el caso. Y entonces pasamos a la segunda parte, que es decir, bueno, veamos un poco, estudiemos las células que infecta el virus y veamos dentro de las células que infecta el virus cómo es que las modifica. Vayamos un poco a lo molecular. Y ahí es donde nos pusimos a investigar todo lo que es la parte más bien al detalle de todos los mecanismos, todas las moléculas que toca el virus dentro de los linfocitos B. Los linfocitos B es un tipo de célula blanca de linfocito que es súper importante y de hecho para aquellos pacientes que están en tratamiento que pueden estar con rituximab u ocrelizumab, que son drogas que atacan estos linfocitos B, son unas drogas que dentro del arsenal que hay, en general tienen una eficacia bastante alta, precisamente, y una de las hipótesis que incluso mencionan los autores de este trabajo, es porque atacan justo a estas células en las cuales el virus de Epstein-Barr de alguna manera modifica. Entonces, hoy el trabajo de Evelyn es precisamente entender cómo el virus de Epstein-Barr está modificando a estos linfocitos B y esperamos que ahora con este último viaje podamos, la próxima charla, contarles qué es lo que terminamos aprendiendo, ¿no? Pero es un trabajo que ya lleva un par de años y que seguramente en los próximos años ojalá lleguemos a poder responder eso. Excelente, Mauricio. Ahora siendo un poquito más, sabemos todo lo que nos contaste de Epstein-Barr, contaste el último trabajo que por ahí puede mostrar esta linealidad de esto de decir el paciente que antes era negativo después de que es positivo, que tiene contacto con el virus, en un par de años desarrolla la enfermedad. Pero también sabemos, vos mismos estás trabajando o trabajaste en otros estudios para demostrar otros factores de riesgo, Berenice también, tu caso con vitamina D y modelos animales. ¿En dónde se meten los otros factores de riesgo que ya conocemos? Los excluimos y decimos, probablemente son confundidores y nos están confundiendo lo tan importante que nos parece hoy Epstein-Barr, o están formando parte de esta relación. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, la vitamina D. Sabemos el rol que juega la vitamina D en nuestra inmunidad, en nuestra respuesta inmune, y los diferentes estudios epidemiológicos demuestran que la hipovitaminosis D en diferentes momentos de la vida, en embarazadas, en la niñez, en la adolescencia, predispone o aumenta el riesgo de tener esclerosis múltiple, inclusive los pacientes que ya tienen la enfermedad y tienen niveles bajos de vitamina D, probablemente tienen peor evolución que aquellos que no tienen estos niveles bajos. ¿En dónde entraría entonces, si queremos empezar a meter estos factores de riesgo? ¿Habría también una relación entre la vitamina D y el Epstein-Barr? ¿Podríamos decir que esta interacción entre estos dos factores podrían aumentar este riesgo o son cosas independientes? No sé si tienen ustedes alguna precisión sobre esto y podemos charlar también así sobre tabaquismo, obesidad y otras cosas relacionadas con la enfermedad. Mira, hay algo, es muy interesante lo que mencionás y justamente en este último trabajo de Science
hacen mención a este fenómeno de cómo mezclamos todas las causas de esclerosis múltiple, porque a uno le encantaría saber, bueno, hay 10 causas, eliminémoslas todas. O sea, lo que queremos es eliminar esclerosis múltiple. Bueno, ya tenemos Epstein-Barr, parece ser una causa muy importante, eliminémosla, pero hubo un paciente que no tuvo Epstein-Barr y tuvo esclerosis múltiple, evidentemente hay otras causas importantes. Y ellos lo que mencionan, y hay varios estudios, sobre todo hechos en Europa, que tratan de separar el efecto de la genética del Epstein-Barr y logran demostrar que el efecto es independiente. Entonces, que uno puede tener el riesgo por un lado de un virus y uno tiene el riesgo por otro lado de su genética y que eventualmente esos dos riesgos se suman, ¿sí? Entonces, no es que se cancelan ni nada por el estilo, que uno tiene la genética por un lado, que le da un poquito de riesgo, el virus por otro lado, y que tener esos dos potencia muchísimo el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, existen modelos matemáticos donde uno puede ir sumando los distintos riesgos y ahí puede ir sumando factores ambientales. Vitamina D es un poco más complejo, porque si bien hay mucha evidencia, todavía la causalidad es un tema por ahí que no está tan fuerte como el tema de Epstein-Barr. Yo creo que a medida que terminen de publicarse los estudios de tratamientos randomizados con resultados fuertes, por ahí vamos a poder sumarlo a estos modelos. Pero creo que va a terminar siendo un modelo eventualmente que digas, bueno, uno tiene Epstein-Barr, HLA, esta molécula genética, tiene la vitamina D, tiene el tema de la obesidad, el peso, la grasa corporal, lo que se termine midiendo, y eso te va a dar un score de riesgo que si uno dice, bueno, está aumentado, hay que prevenirlo, o habrá una vacuna para Epstein-Barr. Digo que creo que eventualmente se va a poder llegar a este tipo de modelos, pero por otra parte, uno también siempre trata de simplificar, ¿no?, la medicina. Y si eventualmente llegase a ser cierto y otros grupos demuestran esto mismo que hallaron estos investigadores de Epstein-Barr, y se llega a lograr una especie de vacunación, bueno, creo que si atacamos a la causa más fuerte, el riesgo va a ser tan bajo que quizás no nos tengamos que complicar con modelos matemáticos tan raros, ¿no?, sumando cosas tan difíciles de medir. Y Mauricio, en relación a todas estas otras causas que menciona Ricky, ¿no? Todos estos factores ambientales que pueden interaccionar con el virus Epstein-Barr, ¿hay alguna de ellas, entre todas las que conocemos del tabaco, la vitamina D, la obesidad, el consumo de sal, hay alguna de todas ellas que tenga mayor evidencia científica de interacción con el Epstein-Barr? Hasta ahora la que más evidencia tiene es el tema genético, por lejos, ese es el que más tiene. Hay algunos estudios con el tema de obesidad, digamos, cuando hablamos de obesidad, no es la obesidad actual, sino es la obesidad cuando uno era adolescente, cuando era más joven, alrededor de los 15 años. Que evidentemente en esa etapa de formación, que es cuando uno suele contagiarse el Epstein-Barr, aparentemente ahí habría algo de interacción. Entonces, hasta ahora esos son los que están más establecidos. Hay algo hecho con vitamina D también, pero de vuelta, esos son los estudios donde se empieza a ser más complicado, porque de vuelta, vitamina D también lo que le pasa es a todos los que vivimos aquí en Buenos Aires, todos tenemos vitamina D. Todos tenemos baja la vitamina D. Es horrible el porcentaje de personas que tienen vitamina D baja sin tener la enfermedad, con lo cual también se hace complicado para los que vivimos lejos del Ecuador, porque nos cuidamos del sol, usamos protector, que está perfecto para prevenir el cáncer de piel, pero por otro lado nos hace tener vitamina D más baja. Entonces se pone cada vez más complicado a medida que agregamos más factores. La cuenta se puede hacer más complicado. Y también creo que eso hizo, de alguna manera, atractivo al trabajo de estos investigadores, que fue algo muy, muy sencillo, muy focalizado, es decir, una enorme cantidad de pacientes para una pregunta muy sencilla, que es, ¿este virus causa o no esclerosis múltiple? Y lo hicieron de una manera bastante elegante. Sí. Perfecto. Y en relación a tratamientos antivirales, ya saliendo de una vacuna para Epstein-Barr, ¿no? Porque también se habló mucho en estos días de tratamientos antivirales. ¿Qué rol tendrían en todo esto?
Y ahí es donde la pregunta del mecanismo es cada vez más relevante, porque hay algunos estudios que demostraron, ¿sí? Pacientes que fallecieron por otras causas, ¿no? O por la edad o por accidentes, y que donaron su cerebro a la ciencia, se hicieron autopsia de esos cerebros y se buscaron en las lesiones a ver si el virus está, porque uno dice, bueno, ¿cómo yo sé que el virus es causal? Más allá de este estudio, uno sabe que los anticuerpos del virus están presentes, que son un poco más altos, y lo otro que uno dice, bueno, tiene que haber alguna asociación espacial, es decir, no puede ser que el virus esté en la punta del dedo gordo y me esté generando la esclerosis múltiple del cerebro, o sea, de alguna manera tiene que estar vinculado o tiene que accionar en el cerebro. Entonces los investigadores fueron a buscar en las lesiones del cerebro a ver si encontraron el Epstein-Barr. Y hubo estudios que efectivamente encontraron material genético del Epstein-Barr, como estas PCR que se hacen para el COVID, se hicieron en el tejido y efectivamente encontraron el virus de Epstein-Barr, pero hubo otros estudios que no lo encontraron, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, necesitamos, para pensar en un antiviral, necesitamos mucho más. A ver, ¿uno puede empezar un estudio clínico con la evidencia que hay ahora? Sí, se puede. Una agencia regulatoria podría justificar un tratamiento con antivirales y decir, si no hay determinados riesgos, se puede intentar. La realidad es que hasta el COVID no había muchos tratamientos antivirales. Hasta ahora los virus siempre fueron, se escaparon a las estrategias terapéuticas, y el COVID fue uno de los primeros virus que se hizo un estudio clínico formal y que realmente se logró un tratamiento con cierta efectividad. Hay otros casos puntuales, no digo, no es el primero en sí, pero hasta ahora de antivirales no es que hay como antibióticos para cada virus una cantidad enorme de antibióticos o de antivirales. Recién ahora se están empezando a conocer, a desarrollar. Entonces no es que hay ya un arsenal listo para atacar al Epstein-Barr y para probar. Va a llevar un tiempo y va a haber que convencer a las agencias regulatorias que con lo que hoy se conoce se justifica hacer un estudio y que eso va a ser un beneficio para los pacientes. Eso está por verse, digamos, para tener expectativas con los pacientes, ¿no? Y de hecho, si bien han sido estudios muy pequeños, intentos de estudios de ensayo, lo poco que hay con antivirales y esclerosis múltiple no ha funcionado. Y siguiendo esta línea que decíamos, Mauricio, no solamente hay estudios que muestran este ADN del virus en estos cerebros donados de pacientes que han fallecido por otras causas, también hay estudios que no muestran esto y hay estudios que muestran otros virus, con lo cual se hace más complejo también todas estas hipótesis y de pensar si es un solo virus o hay más virus. Y teniendo sí, y incluso hay estudios de los que no encuentran el virus en el cerebro. Esto es gracioso escucharlo en los congresos, en los artículos. Los que encuentran el virus le dicen a los que no encuentran el virus que en realidad no lo encuentran porque técnicamente no lo saben encontrar. Entonces ahí se genera como una discusión entre científicos de que lo estás buscando bien o lo estás buscando mal, entre los patólogos, ¿no? Entre los que hacen anatomía patológica. Entonces, hasta ese punto a veces llega la discusión. Y hay como acérrimos, como esto de defender al Epstein-Barr como la única causa, que hoy creo que estamos los tres de acuerdo que hay una multiplicidad de causas. Probablemente estamos cada vez pensando el Epstein-Barr como algo que tiene que pasar, que le tiene que pasar al paciente para tener la enfermedad sí o sí, pero sabemos que hay una multiplicidad de causas. Pero también hay como defensores acérrimos, volviendo un poquito para atrás, de aquellos que empiezan a dudar de la real fuerza de la vitamina D, de la obesidad y etcétera, y empiezan a relacionarlo con Epstein-Barr diciendo, bueno, el tabaquismo también disminuye la capacidad defensiva del cuerpo contra Epstein-Barr, entonces provoca este libre albedrío de la infección crónica. Las bajas dosis de vitamina D lo mismo. Hay evidencia que la obesidad también produce lo mismo con pacientes con Epstein-Barr, entonces ya utilizar solo la teoría de Epstein-Barr también nos pone en peligro de entrar en pensar que hay una sola causa, y me parece que hay una multiplicidad de causas. Y
Yendo a esto del antiviral, me parece interesante la pregunta de Bere. No sé qué piensan ustedes. A ver, interferón, uno de los principales tratamientos que utilizamos para la esclerosis múltiple, de los primeros tratamientos que salió, se desconoce el real mecanismo de acción, o sea, por qué funciona en los pacientes con esclerosis múltiple. Se sabe muy bien de otros tratamientos, pero el interferón, pues como hay diferentes hipótesis y el real mecanismo de acción se desconoce, pero también se conoce el mecanismo antiviral de interferón, con lo cual hay muchos que también dentro de las hipótesis de por qué funciona interferón, probablemente podría ser por este mecanismo antiviral, teniendo en cuenta si ponemos a Epstein-Barr como al tope de la causa. Y también, por ejemplo, teriflunomida, que pensaríamos lo mismo. Y también hay algunas investigaciones donde muestran de que los tratamientos con natalizumab inhiben o disminuyen la chance de la penetración del Epstein-Barr al cerebro, con lo cual también se empieza a pensar de que si pensamos como que el Epstein-Barr es lo principal que tendría que pasar como agente causal, el que hace el que patea la pelota para que dar inicio al partido, podemos pensar también que algunos tratamientos estarían actuando indirectamente. No sé qué piensan ustedes de esto. Puede ser. Hasta ahora tampoco tenemos forma, digamos, la única forma de medir la actividad de la infección en pacientes es a través de la medición de anticuerpos, que no es algo que se suele hacer rutinariamente. Entonces, sabemos que los pacientes tienen títulos más altos de anticuerpos contra el Epstein-Barr, lo cual va a favor esta hipótesis de que es una infección un poco más desregulada. Pero hasta ahora los estudios que muestran diferenciación por distintos tipos de tratamiento no han mostrado diferencias significativas en el título de anticuerpos contra Epstein-Barr. Pero eso no quiere decir que no tengan un impacto. Eso quiere decir que al menos la forma de medirlo no refleja eso, porque es una forma bastante grosera y general, ¿no? Está hablando de una infección pasada, que es como se suele medir los anticuerpos, con lo cual, para poder argumentar que están teniendo un impacto en el Epstein-Barr, también tendríamos que contar con esas herramientas, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para medir algo que por otra parte es importante aclarar que si bien estamos todos infectados, es un virus que queda prácticamente desaparece y queda latente, es decir, no es algo que está dando vueltas en el cuerpo como una bacteria o un virus que está vivo, es algo que queda lo que nosotros llamamos latente, entonces algo muy apagado en un porcentaje muy chiquito de células, con lo cual medir el impacto de un tratamiento sobre ese porcentaje muy chiquito de células de virus apagado también es muy difícil, porque no es algo que está floreciente, creciente y uno de golpe lo baja. Entonces, saber eso sería buenísimo, pero hoy al menos no está la tecnología ni las condiciones dadas para poder medirlo, excepto medir algo indirecto a través de linfocitos B, etcétera. Así que también eso creo que es uno de los desafíos hacia adelante, si tenemos que tratar de mover esto hacia pensar en una terapéutica, un tratamiento, etcétera, etcétera. En el último Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple se presentó un trabajo, también hay una publicación sobre esto en algunos reportes de casos. Si querés ver, vos explicarnos un poquito mejor, donde se pudo hacer trasplante de células T, o sea, de linfocitos, estos que pueden o que forman parte del mecanismo de la enfermedad. Estos linfocitos obviamente eran linfocitos que se los trasplantaba a los pacientes, eran diferentes, pero eran linfocitos que actuaban contra los otros linfocitos B que estaban infectados contra el virus. O sea, para resumirlo, era un trasplante de linfocitos T que actuaban contra los linfocitos que estaban infectados. Si bien era un grupito muy chico de pacientes, o sea, los resultados hay que tomarlos con pinza, pero quiero charlar un poquito con ustedes sobre esto, a ver qué piensan. Que se viene un grupo muy reducido de pacientes, todos con formas progresivas, pero aquellos que en un número no despreciable de pacientes que habían recibido este trasplante de linfocitos T, que actuaban contra los otros linfocitos B, habían presentado valores de resonancia magnética y hasta valores clínicos de mejora de la enfermedad. ¿Ustedes creen que esto
esto ya se está dando, hay diferentes estudios sobre los trasplantes autólogos, etcétera. ¿Ustedes creen que son líneas de investigación que podrían ser prometedoras para el futuro, esto de tratar de actuar contra los linfocitos B infectados contra el virus? Algo vos nombraste, Mauricio, sobre el rituximab y el infliximab, que probablemente lo que hacen también, al bajar los números de linfocitos B, podrían tener un mecanismo parecido a este tratamiento. No sé qué pensás vos, Bere, qué pensás, Mauricio, sobre esto que le estoy comentando, seguramente. Bueno. Ahí, sí, definitivamente hay muchas formas de atacar estas dianas terapéuticas. Una fácil ya en uso, con mucha experiencia, son los anticuerpos monoclonales, como mencionabas, rituximab o ocrelizumab contra linfocitos B. Utilizar las propias células es algo que se está ganando mucha experiencia y tiene sus ventajas y su atractivo. Habrá que ver temas de costos e implementación, porque requiere quizás una infraestructura que no lo va a ser disponible en todas partes del mundo. Y después hay muchas otras tecnologías que seguramente vamos a empezar a ver el impacto en los próximos años, que ya son directamente poder editar esas células, editar la parte del genoma. Hay una tecnología que se llama CRISPR, que está cada vez permitiendo más poder insertar y cortar, que todavía no está disponible en humanos, pero o al menos se están haciendo estudios clínicos puntuales en humanos, pero no tan abiertamente. Y creo que mi visión es que a largo plazo, una vez que se confirme, digamos, esto del Epstein-Barr, si es que se confirma, creo que la tecnología va a ir a decir, bueno, vamos a tratar de ser cada vez más teledirigidos hacia el linfocito B, que tenga el Epstein-Barr o algo puntual. Y cada vez las terapias generales, que nos ayudaron un montón hasta acá, nos van a seguir ayudando en muchos casos, va a ir todo yendo cada vez a una especialización cada vez más teledirigida, a medida que conozcamos más acerca de las causas. Exacto, y más, también creo que, porque hoy contamos con estos anticuerpos monoclonales, digamos, pero uno, para realmente, como decimos nosotros, borrar o sacar todos los linfocitos del cuerpo, uno tendría que dar dosis mucho más altas de lo que está dando ahora de los anticuerpos monoclonales, es decir, ahora, si bien están lo que le sumamos rituximab, pero no se dan a dosis por ahí quizás tan altas, por ahí quizás atacar al Epstein-Barr implicaría dar dosis mucho más altas, y eso también conlleva sus riesgos, ¿no? Entonces, en todo tratamiento nuevo siempre es muy importante la seguridad y uno tiene que hacer como una balanza, digamos, entre el riesgo y el beneficio también. Exacto. Bueno, yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo. Ya estamos con el tiempo. Sí, ya estamos con el tiempo. Solo dos cosas o tres para responder a algunos pacientes y algunos colegas que nos estoy escribiendo en estos últimos días. ¿Es necesario pedirle a todos nuestros pacientes con esclerosis múltiple o sospecha de esclerosis múltiple serología para Epstein-Barr? ¿Es necesario pedirle a todos nuestros pacientes con esclerosis múltiple en la punción lumbar algún estudio para Epstein-Barr cuando le hacemos las bandas oligoclonales? ¿No es necesario? ¿Qué piensan ustedes? Porque hay muchas preguntas y todos los pacientes se quieren hacer ahora el estudio para Epstein-Barr. La pregunta corta y concisa es no, porque como ya dijimos, todos estamos infectados. El hecho de que les dé positivo o negativos no va a cambiar ni su tratamiento, ni su forma de cuidado con su profesional, con lo cual, digamos, puede satisfacer alguna curiosidad, pero no les va a cambiar ni a su médico tratante, no le va a cambiar ni el tratamiento ni el cuidado, no le va a pedir estudios. O sea, lo único que le va a generar es un pinchazo adicional de sangre, con lo cual, por el momento, si bien está disponible, porque cuando hay un chico, un joven con mononucleosis, se estudia para evaluar, etcétera, y en algunos casos al principio se solía pedir, la recomendación es no malgastar los recursos de salud en un estudio que no les va a cambiar ni su forma de seguirlos ni su tratamiento con los médicos. Así que creo que esa es la respuesta corta. Perdón si me extendí. Gracias, Mauricio. No, gracias. Pregunta, Pere,
el paciente que no tuvo mononucleosis, porque hay muchos que dicen yo no tuve mononucleosis, que es la enfermedad o una de las enfermedades que produce Epstein-Barr. El que no tuvo nunca mononucleosis tiene que dudar de su diagnóstico de esclerosis múltiple, dice yo no tuve mononucleosis, entonces probablemente no tengo Epstein-Barr y no tengo esclerosis múltiple. A ver, existe, como explicó hoy Mauricio, un muy poco porcentaje de pacientes que no lo tuvieron, pero existe esa posibilidad, si bien es muy baja, con lo cual, digamos, uno no tendría que dudar en el diagnóstico, porque, digamos, en la ciencia todo es así, siempre existe la excepción a la regla, por más que sea baja, siempre existe la excepción a la regla. Lo importante es consultar estas cosas con el médico de cabecera, con el neurólogo de cabecera, porque muchas veces en las redes sociales o en internet uno busca y la información quizás es un poco confusa. Así que la recomendación es charlar todos estos temas con el neurólogo de cabecera. Y bueno, y también para dejar claro que todos los tratamientos que tenemos hoy a disposición han demostrado todos ser eficaces, todos son efectivos y eficaces, y los pacientes que están bajo tratamiento no tienen que suspenderlo para entrar a ningún estudio de investigación, ningún trial para antivirales. Tampoco dejamos claro, o también dejamos claro de que ningún paciente debe recibir en estos momentos un tratamiento antiviral, porque no hay ningún tratamiento antiviral aprobado, ni probado, ni está muy lejos todavía eso. Y esto es lo que hablábamos de algunos ensayos, como pueden ser estos trasplantes, etcétera, están en pañales. Ojalá que en algún momento encontremos esto que decía Mauricio, el target específico para poder evitar la enfermedad en caso de la vacuna, o poder tratarla con mayor eficacia en caso de que salgan algunos tratamientos. No sé si ustedes quieren decir algo más. Yo antes quiero agradecerle a Mauricio la generosidad que hemos exprimido. Mauri, en esta ha sido más que una charla, una entrevista. Bueno, a ver también por armar esta charla, y también contar a los que están conectados, a los pacientes, dónde te pueden ubicar, dónde pueden atenderse con vos, cómo hacen para sacar un turno con vos, Mauri, y Bere también, y ya damos fin a esto. Bueno, ahí yo también agradecerle enormemente por la posibilidad de conversar esto. Creo que el mensaje es, esto es una muy buena noticia porque agrega mucho sobre el conocimiento de la esclerosis múltiple. No tiene un impacto como mucho de la ciencia y la investigación no va a tener para los pacientes un impacto hoy en el corto plazo, es decir, no tienen que salir a testearse, no tienen que cambiar su tratamiento ni nada por el estilo, pero seguramente en el mediano plazo va a traer buenas noticias en el sentido que va a estimular a nuevos tratamientos y nos va a obligar a los médicos y a los investigadores a seguir buscando la cura y la causa de la enfermedad. Así que en ese sentido, buenas noticias, no en el corto plazo, pero a veces hay que pensar un poquito también en el mediano y largo plazo, y en ese sentido son muy buenas noticias. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias también, Ricky, por la invitación. En realidad queremos agradecer, junto con Ricky, a la Asociación EMA, agradecer a Mauricio por haber aceptado la invitación y agradecer a la Asociación EMA que nos permitió, a mí y a Ricky, desde el Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, poder organizar esta charla tan interesante para aclarar un montón de cuestiones. La semana pasada los pacientes, seguramente a Mauricio desde Fleni también le pasó, los pacientes nos llenaron de consultas, así que nos parecía muy interesante poder aclararlas en este video, que además va a quedar subido en las redes de la Asociación EMA. Así que bueno, un saludo para todos ustedes y muchas gracias por conectarse. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.